La tensión en la zarzuela llevaba meses acumulándose, aunque pocos podían imaginar que un nombre del pasado, casi enterrado en la memoria pública, resurgiera con la fuerza de un huracán para poner contra las cuerdas la imagen de la corona. Eva Sandum, la mujer noruega que durante años estuvo vinculada sentimentalmente al entonces príncipe Felipe, volvió a aparecer en escena con una determinación que sorprendió incluso a quienes habían seguido de cerca aquella relación en su día. Su regreso no era casual ni anecdótico, sino premeditado y cargado de intenciones: contar todo lo que había callado, filtrar lo que durante años se mantuvo en silencio, revelar las tensiones internas y las decisiones de la Casa Real que la apartaron de un destino que pudo haber sido suyo. Y todo esto, justo antes de la irrupción de Leticia Ortiz en la vida del heredero y su posterior matrimonio, lo que hacía que cada detalle recuperado adquiriera un valor simbólico y destructivo. Lo que más ardía en los pasillos de la zarzuela no era tanto lo que se decía, sino lo que se temía que pudiera decirse. Eva había sido discreta durante 2 décadas, rehuyendo cámaras y titulares, intentando rehacer su vida en Noruega lejos del foco mediático español. Sin embargo, algo cambió en su interior cuando comenzó a sentir que su historia, manipulada y edulcorada, había sido injustamente contada por otros. Durante años, la narrativa oficial la presentó como una joven sin ambiciones reales, poco preparada para el papel de consorte, una simple modelo a la que el destino se le quedaba grande. Y ahora, cansada de ese retrato incompleto, había decidido contraatacar con documentos, testimonios y vivencias que guardaba celosamente. El estallido fue inmediato. Los primeros rumores se filtraron en un medio digital noruego, donde un periodista local afirmaba que Eva estaba ultimando un libro de memorias en el que abordaba, sin tapujos, sus años junto a Felipe de Borbón. En España, la noticia corrió como la pólvora. Programas de televisión, periódicos y tertulias comenzaron a preguntarse qué podría contar aquella mujer sobre los días en que estuvo a un paso de convertirse en reina. Y, sobre todo, qué pensaría Leticia Ortiz, la actual soberana, de semejante amenaza a su estabilidad. La zarzuela, consciente de la magnitud del asunto, intentó reaccionar con rapidez, pero la filtración ya estaba en marcha. Eva, en entrevistas cuidadamente seleccionadas y ofrecidas primero en su país, habló de cómo fue presionada para desaparecer de la vida pública de Felipe. Recordó reuniones tensas con asesores de la Casa Real, conversaciones llenas de insinuaciones sobre su inadecuación y la insistencia en que la institución necesitaba a alguien con más formación periodística, más perfil mediático, alguien que pudiera enfrentarse a la complejidad de ser consorte en España. Detrás de esas palabras, según relataba, estaba la figura de la reina Sofía, quien habría liderado un movimiento silencioso para apartarla. Nunca me dijeron abiertamente que no era suficiente, pero me lo dejaron claro en cada gesto, en cada mirada, en cada frase velada, confesaba Eva, con una serenidad que resultaba demoledora. Lo que realmente encendió la llama fue cuando mencionó directamente a Leticia Ortiz. Aseguró que, tiempo antes de hacerse oficial la relación del entonces príncipe con la periodista, ella ya había escuchado su nombre en los círculos cercanos de Felipe. Según Sandum, la futura reina había sido presentada discretamente a través de contactos comunes y aunque su relación con Felipe aún no era pública, la maquinaria de palacio ya trabajaba para moldear la imagen de la periodista como futura consorte. Yo no me retiré sola. Ya había alguien esperando, y todo estaba preparado para que mi salida fuese lo más discreta posible, mientras otra historia comenzaba a escribirse en paralelo, afirmó con dureza. El efecto fue devastador. Los medios españoles recogieron esas declaraciones como dinamita pura. Programas de prime time analizaban las palabras de Eva y las confrontaban con imágenes de archivo de aquellos años, recordando cómo, de la noche a la mañana, la relación entre Felipe y la modelo noruega desapareció de los titulares para dar paso a un noviazgo que acabó en compromiso real con Leticia Ortiz. Se empezaron a publicar cronologías comparativas, insinuando que quizá el fin de una historia no había sido tan limpio ni tan voluntario como siempre se contó. Y en la zarzuela, el desconcierto era absoluto.
Los asesores del rey y de la reina se dividían entre quienes pedían un silencio absoluto para no dar más fuerza a Sannum y quienes proponían una respuesta estratégica que desmontara sus argumentos. Pero Leticia, que desde el inicio de su reinado había mantenido una relación tensa con ciertos sectores de la familia y de la prensa, no soportaba la idea de que alguien viniera ahora a empañar su legitimidad como consorte. Su carácter, descrito tantas veces como fuerte e inflexible, salió a relucir. Se encerró en reuniones privadas con sus personas de confianza, analizando cada detalle, exigiendo informes sobre lo que Eva podría tener en su poder y, sobre todo, preguntando una y otra vez qué sabía exactamente su marido de todo aquello. Felipe, en contraste, se mostraba visiblemente incómodo. Aunque nunca lo reconoció públicamente, era evidente que Eva había sido una parte importante de su vida, y escuchar cómo ella relataba aquellos años le removía recuerdos y emociones. Intentaba mantener una postura institucional, pero quienes lo veían de cerca aseguraban que su semblante era más sombrío de lo habitual. No era solo el pasado lo que regresaba, sino la forma en que aquel pasado se conectaba con su presente. Cada palabra de Eva parecía poner en tela de juicio la versión oficial, esa narrativa de cuento de hadas que se construyó alrededor de su enlace con Leticia. Y lo que más temía la zarzuela era que el público, tan cansado de escándalos y secretos, estuviera dispuesto a creerla. Las filtraciones continuaron. Documentos inéditos, supuestos correos electrónicos y testimonios de amigos cercanos de la pareja empezaron a circular por la prensa europea. En ellos se narraban momentos de enorme tensión en los últimos meses de la relación entre Eva y Felipe. Cartas que hablaban de dudas, de presiones externas, de un amor que se veía amenazado por fuerzas demasiado poderosas. Incluso se mencionaban conversaciones con altos cargos eclesiásticos que habrían opinado en contra de una unión que no encajaba con la tradición ni con la imagen que la monarquía española quería proyectar. Cada nueva pieza añadida a este rompecabezas hacía más insoportable el ambiente dentro del palacio. Mientras tanto, en la calle, la historia se convertía en tema de conversación nacional. La gente debatía en bares, oficinas y redes sociales. Muchos se preguntaban si realmente Leticia había sido la opción elegida desde un principio, si Eva había sido apartada deliberadamente y, lo más inquietante, qué significaba todo esto para la credibilidad de la institución. Porque si el relato fundacional del matrimonio real estaba contaminado de intrigas y manipulaciones, ¿qué podía pensar el pueblo de todo lo demás? «Arde Zarzuela», titulaban algunos portales, reflejando la sensación de incendio interno que devoraba a la casa real. Eva, lejos de detenerse, intensificó su ofensiva. Concedió una entrevista televisiva en Noruega, retransmitida en España con subtítulos, donde fue aún más explícita. Habló de cómo le habían pedido discreción, de cómo la habían instado a renunciar a todo contacto con Felipe para no entorpecer su camino hacia el trono. Y, sobre todo, insinuó que la figura de Leticia no había llegado de manera casual, sino como una solución cuidadosamente planificada. Yo era un capítulo que debía cerrarse para que otro pudiera abrirse, uno que consideraban más adecuado. Nunca me lo dijeron directamente, pero lo entendí en cada silencio, afirmó con una calma que helaba la sangre. En Zarzuela, la incomodidad se transformó en alarma. Leticia, que siempre había sido vista como una mujer controladora y protectora de su imagen, se sintió acorralada. Sus detractores dentro de la familia real aprovecharon la ocasión para criticarla, recordándole que su figura había sido polémica desde el principio, que su carácter fuerte había generado divisiones y que ahora, con Eva resucitando fantasmas, la grieta se hacía más profunda. Felipe intentaba mediar, pero el clima se volvía cada vez más irrespirable. La presión mediática alcanzó niveles insostenibles cuando revistas españolas empezaron a ofrecer portadas con comparativas entre Eva y Leticia, recuperando fotografías antiguas de la Noruega y mostrándola como la reina que pudo ser. Se hablaba de su estilo, de su discreción, de cómo podría haber sido una consorte distinta, quizá menos polémica. Aunque parte de la opinión pública se mantenía fiel a Leticia, otro sector empezaba a idealizar a Sannum como la gran víctima de la historia, la mujer apartada injustamente por los engranajes del poder. Cada semana aparecían nuevos capítulos de esta historia interminable. Testimonios de periodistas que aseguraban haber recibido órdenes de no hablar demasiado de Eva en su momento.
fotógrafos que contaban cómo se les prohibió publicar ciertas imágenes de la pareja. Y, lo más sorprendente, voces anónimas que afirmaban que incluso dentro de la familia real hubo división. Algunos preferían a Eva, otros apoyaban la decisión de buscar una figura más preparada como Leticia. El relato se enredaba, pero la sensación de fondo era clara: había mucho más de lo que se había contado. Lo que realmente encendió todas las alarmas fue cuando se filtró que Eva poseía diarios personales escritos en aquellos años. Cuadernos donde relataba con detalle sus emociones, sus conversaciones con Felipe, sus encuentros con miembros de la Casa Real. Nadie sabía si estaba dispuesta a publicarlos íntegramente, pero el simple hecho de que existieran ponía a la zarzuela en vilo. Cada página podía contener dinamita, cada anotación podía contradecir años de relato oficial. Los asesores reales temblaban ante la idea de que fragmentos de esos diarios vieran la luz, y Leticia, según fuentes cercanas, estallaba en privado contra la deslealtad de alguien que había quedado en el pasado. Los meses avanzaban y el fuego no se apagaba. Cada aparición de Eva se convertía en un acontecimiento mediático, cada silencio de la zarzuela en un motivo más para sospechar. Y aunque algunos intentaban minimizarlo, lo cierto es que la institución estaba más golpeada que nunca. El propio Felipe parecía atrapado entre dos fuegos: el amor que había elegido y defendido contra viento y marea, y el recuerdo de un pasado que volvía para ponerlo en entredicho. La historia no solo avergonzaba a la Casa Real, sino que la debilitaba en su raíz más íntima, la confianza del pueblo en la transparencia de quienes los representaban. Lo que se vivía era un auténtico terremoto. Los medios lo llamaron Arde Zarzuela porque, simbólicamente, parecía que las llamas consumían la fachada pulida de una institución que siempre había querido mostrarse impecable. Y todo, por las confesiones de una mujer que, tras años de silencio, decidió hablar. Eva Sannum no solo había reabierto heridas, sino que había puesto en cuestión la legitimidad de un relato construido con esfuerzo. Lo que vendría después era incierto, pero una cosa estaba clara: la monarquía española no volvería a ser la misma después de que ella hablara. Las paredes de Zarzuela parecían más frías de lo habitual. El eco de las conversaciones privadas se filtraba en susurros que recorrían los pasillos, y cada gesto de los reyes era observado con lupa por asistentes y asesores. Nadie se atrevía a mencionar en voz alta el nombre de Eva Sannum, pero todos sabían que era el fantasma que sobrevolaba cada reunión, cada cena, cada instante en el que Felipe y Leticia compartían espacio. El ambiente estaba cargado de electricidad, y el menor roce podía provocar un estallido. Los reyes intentaban mantener la normalidad en los actos oficiales, pero era evidente que algo no iba bien. Felipe aparecía serio, con el gesto aún más rígido que de costumbre, y Leticia parecía incapaz de ocultar su incomodidad. Sus miradas, antes coordinadas en un guión ensayado de complicidad pública, ahora se esquivaban en ocasiones. Los fotógrafos, atentos a cada detalle, empezaron a notar esa tensión. Las imágenes lo decían todo: manos que ya no se entrelazaban, sonrisas forzadas, silencios prolongados. El pueblo, acostumbrado a analizar cada signo en sus representantes, empezó a especular sobre lo que ocurría tras las puertas cerradas. La prensa internacional tampoco perdió la oportunidad. Diarios británicos, siempre ávidos de escándalos reales, dedicaron páginas enteras a la historia. La reina que pudo ser, titulaban algunos, con fotografías de Eva en sus años de juventud, contrastadas con imágenes actuales de Leticia en su papel de soberana. Los tabloides comparaban estilos, trayectorias, personalidades, e incluso se atrevían a insinuar que la figura de Sannum habría sido menos conflictiva para la institución. En Noruega, mientras tanto, la exmodelo recibía un apoyo inesperado. Muchos la presentaban como una mujer valiente que se atrevía a enfrentarse a una de las monarquías más antiguas de Europa. Eva, sin embargo, no buscaba el papel de heroína. En entrevistas insistía en que su objetivo no era destruir, sino contar su verdad. Pero el simple hecho de hablar ya tenía un efecto devastador. Cada recuerdo que compartía reescribía la memoria colectiva, cada frase desafiaba el relato oficial.
Su tono no era agresivo, sino calmado, lo que hacía aún más creíble sus palabras. No se trataba de una mujer despechada, como intentaban retratarla algunos medios favorables a la corona, sino de alguien que había cargado con un silencio impuesto y ahora decidía liberarse de él. En los círculos de poder se comentaba que doña Sofía estaba profundamente afectada por la situación. Para la reina emérita, que había trabajado durante décadas por mantener la estabilidad de la institución, la reaparición de Eva era una herida abierta. Ella sabía mejor que nadie cómo se habían tejido aquellos hilos, qué discusiones se habían mantenido, qué presiones se habían ejercido. Ver ahora que todo salía a la luz era una derrota personal. Se decía que en conversaciones privadas Sofía había repetido que esto no tenía que haber pasado jamás, refiriéndose tanto a la gestión del pasado como a la incapacidad de frenar la tormenta presente. La infanta Cristina, apartada de la vida oficial por sus propios escándalos, observaba la situación desde la distancia, pero con un interés evidente. Para ella, cualquier golpe a la figura de Leticia era visto con cierta satisfacción, dado que nunca había tenido con la reina una relación cercana. Se rumoreaba que en encuentros privados con amigos comentaba la ironía de que ahora Leticia, tan cuidadosa con su imagen, se viera amenazada por una figura del pasado que ella misma había reemplazado. Elena, más discreta, mantenía silencio, aunque quienes la conocen aseguran que su simpatía estaba más cerca de Eva que de su cuñada. Lo cierto es que, dentro y fuera de la familia, la figura de Leticia quedaba en entredicho. La reina, siempre perfeccionista y exigente, vivía esta crisis como una traición personal. No soportaba que se cuestionara su papel ni la legitimidad de su historia con Felipe. Según fuentes cercanas, los encontronazos con su marido se multiplicaban. Leticia exigía que se tomaran medidas para frenar a Eva, incluso legales si fuera necesario, mientras Felipe pedía prudencia y recordaba que cualquier confrontación pública solo daría más visibilidad al asunto. Las discusiones eran intensas, y algunos asistentes aseguraban haber escuchado gritos detrás de las puertas cerradas de sus apartamentos privados. El desgaste era visible. La maquinaria de comunicación de la Casa Real trabajaba sin descanso para desviar la atención hacia otros temas, reforzar la agenda institucional y proyectar una imagen de unidad. Pero cada esfuerzo se veía opacado por una nueva filtración de Eva. La noruega parecía tenerlo todo calculado, nunca soltaba demasiado de golpe, sino que dosificaba su relato, manteniendo viva la expectación. Primero insinuaciones, luego testimonios, después documentos. Cada paso estaba medido para provocar un nuevo impacto mediático. Uno de los momentos más explosivos llegó cuando se conoció que, durante los últimos meses de su relación con Felipe, Eva había sido invitada a cenas privadas en Zarzuela donde coincidió con altos dignatarios. Según su relato, en esas veladas se analizaba discretamente la conveniencia de su posible boda con el príncipe. Lo sorprendente era que algunos de esos dignatarios le habían transmitido su apoyo, mientras que otros le hacían sentir que no era bienvenida. Esa división, revelada años después, mostraba que la corona no era un bloque homogéneo, sino un campo de batalla de intereses y opiniones. La revelación era devastadora, porque destruía la imagen de armonía y consenso que la institución siempre había querido proyectar. Los diarios personales de Eva, cuya existencia se filtró, se convirtieron en objeto de especulación constante. Aunque no todos sus contenidos fueron publicados, algunos fragmentos empezaron a circular en la prensa. En ellos, la noruega escribía sobre la sensación de aislamiento que vivía, la presión constante de los medios y la incertidumbre sobre su futuro. No sé si me quieren a mi lado o me quieren lejos, pero en ambos casos soy yo quien paga el precio, anotaba en una de sus páginas. En otro pasaje, hablaba de Felipe como un hombre dividido entre el amor y el deber, atrapado en una red de compromisos que lo superaban. Esas palabras, leídas en el presente, humanizaban al rey, pero al mismo tiempo lo mostraban como un hombre débil, incapaz de defender su relación frente a las presiones. El efecto en la opinión pública fue devastador. Las encuestas reflejaban un descenso en la valoración de la monarquía,
especialmente en sectores jóvenes, más sensibles a los relatos de manipulación y falta de transparencia. Para muchos, la historia de Eva confirmaba lo que sospechaban, que la corona no actuaba con honestidad, sino con cálculos fríos y estrategias de poder. El relato romántico de Felipe y Leticia quedaba contaminado por la sospecha de que había sido una construcción diseñada para encajar en un guión preestablecido. En este clima de desconfianza, algunos medios comenzaron a preguntar directamente a los reyes en actos públicos sobre el asunto. Por supuesto, nunca respondían. Leticia, con gesto severo, evitaba cualquier mención, mientras Felipe recurría a su habitual neutralidad. Pero el silencio no hacía más que aumentar la curiosidad y la presión. La Casa Real estaba atrapada en un círculo vicioso. Cuanto más callaba, más se interpretaba que había algo que ocultar. El episodio alcanzó su punto álgido cuando se anunció que Eva Sannum viajaría a España para presentar oficialmente su libro de memorias. La noticia cayó como una bomba en Zarzuela. Nadie podía creer que se atreviera a dar ese paso en el mismo país que la había juzgado y marginado 2 décadas atrás. La expectativa era enorme. Cadenas de televisión preparaban coberturas en directo, periodistas internacionales pedían acreditaciones y librerías adelantaban que el libro sería un éxito de ventas antes incluso de publicarse. El título, aún no revelado, se mantenía en secreto, pero se filtró que contendría referencias directas a la vida en Zarzuela y al proceso que llevó a la elección de Leticia como consorte. Los días previos a la presentación fueron un auténtico infierno para los reyes. Felipe intentaba mantener la calma, pero Leticia estaba al borde de un colapso emocional. En privado, acusaba a su marido de no haber cerrado bien aquel capítulo del pasado, de haber dejado puertas abiertas que ahora se volvían contra ellos. Sus asesores le pedían que no mostrara debilidad en público, pero era evidente que la reina sufría. Sus apariciones se volvieron más tensas, más calculadas, y cada gesto suyo era analizado con lupa por una prensa implacable. El día de la presentación llegó, y el país entero se paralizó. Eva apareció ante los medios con una imagen serena y elegante, lejos del estereotipo de modelo superficial con el que la habían etiquetado años atrás. Su discurso fue breve, pero contundente. Habló de la importancia de contar su historia en sus propios términos, de cómo había guardado silencio demasiado tiempo y de cómo ahora sentía la responsabilidad de compartir su experiencia. No lanzó ataques directos, pero cada palabra era una daga velada contra la versión oficial. El libro, explicó, no era un ajuste de cuentas, sino un testimonio personal sobre lo que significa amar a alguien cuya vida está marcada por la corona. Las primeras páginas, filtradas esa misma tarde, fueron explosivas. Relataban con detalle cómo conoció a Felipe, cómo surgió su relación y cómo poco a poco la presión externa fue erosionando lo que tenían. Lo más impactante era la descripción de reuniones con altos cargos de Zarzuela, en las que se analizaba fríamente su idoneidad. Me sentí como un producto que debía pasar un examen invisible, uno en el que siempre estaba destinada a fallar, escribía. El retrato era devastador, una joven que no era rechazada por quien amaba, sino por una institución entera. La reacción fue inmediata. Programas especiales, tertulias interminables, portadas incendiarias. Arde Zarzuela dejó de ser un titular metafórico para convertirse en la frase más repetida en todo el país. El fuego del escándalo era real y no había forma de sofocarlo. La monarquía, ya cuestionada por otros episodios recientes, se veía acorralada por una historia del pasado que ahora explotaba en el presente.